Todo el mundo conoce que tras la guerra 24 criminales alemanes fueron enjuiciados en Nuremberg, 21 de los cuales fueron efectivamente juzgados en 1946. En Nuremberg también se declaró culpable al alto mando alemán, motivo por el cual después de este juicio siguieron otros contragenerales alemanes. Uno de los más famosos fue el que juzgó al célebre Erich von Manstein en 1949. Esta es su historia. En efecto, cuando se decidió encausar a líderes alemanes tras la guerra, se tuvo muy claro que hacía falta sentar en el banquillo a los responsables militares principales, ya que una de las acusaciones fundamentales era planificar, iniciar y librar guerras de agresión, así como crímenes de guerra. Bajo este principio, en 1945 se decidió elegir al principal responsable de cada sección de la Wehrmacht, Göring como representante de la Luftwaffe, Keitel del OKW, Joll del OKH, Rader de la Marina, Dennis del Arma Submarina y finalmente Speer como responsable del Ministerio de Armamento y Producción de Guerra. Paralelamente a los cargos por responsabilidad individual de estos personajes, la acusación se centró también en diversas organizaciones alemanas, en especial el alto mando militar como organización indispensable para la elaboración y ejecución de una guerra de agresión y crímenes de guerra. En este sentido, cuando el 1 de octubre de 1946 se leyeron las sentencias y se declaró culpable al alto mando alemán como organización criminal, se creó al mismo tiempo una jurisprudencia sobre la responsabilidad individual del alto mando, ya que por definición, si una organización es criminal, también lo son todos sus miembros. Aunque Keitel y Joll fueron ejecutados, Göring se suicidó antes de serlo y Speer, Raeder y Dennis condenados a diversas penas de prisión, se consideró que la sentencia contra el alto mando justificaba el encausamiento de otros generales con altas responsabilidades durante la guerra. Varios cientos de generales alemanes fueron investigados e interrogados, algunos de los cuales, como Franz Halder, antiguo jefe de Estado Mayor del Ejército, o Heinz Guderian, inspector de tropas Panzer, tuvieron la suerte de librarse de ser enjuiciados, en gran medida por su colaboración con los americanos narrando la historia de la guerra y transmitiendo información útil en el contexto de Guerra Fría contra la Unión Soviética. Sin embargo, otros, como Erich von Manstein, no tuvieron tanta suerte, a pesar de que él mismo firmó también el memorándum dirigido por Harder para exonerar a los principales generales alemanes de cualquier responsabilidad criminal. La causa principal por la que Manstein acabó sentado en el banquillo probablemente fue la presión de los soviéticos, que vieron como la mayoría de los principales generales alemanes eran liberados y dado que Manstein actuó principalmente en el frente del Este, creyeron que debía sentar un precedente. Así las cosas, Manstein no tenía muchas opciones de librarse de un juicio. Tras su detención en mayo de 1945, fue internado en Inglaterra junto con otros generales. Manstein declaró en Nuremberg a favor del alto mando, pero la sentencia contra esta institución y la presión soviética lo pusieron en el epicentro del debate sobre la responsabilidad individual. Finalmente, en julio de 1948, los británicos cedieron a la presión y decidieron jugar a Manstein en Hamburgo, bajo la jurisprudencia creada en Nuremberg y los principios de responsabilidad individual del alto mando. Estos principios definían alto mando a aquellos que tuvieran liderazgo militar, como los comandantes operacionales, mando directo sobre las tropas en el terreno, capacidad para emitir órdenes en relación superior-subordinado o pertenecer a mandos estratégicos, como los estados mayores. Manstein cumplía todos y cada uno de estos principios. Bajo estos conceptos jurídicos, el juicio contra Manstein comenzó en Hamburgo el 23 de agosto de 1949 y se prolongó hasta el 19 de diciembre del mismo año. La acusación estuvo liderada por el fiscal británico Arthur Cummins Carr, antiguo ministro de Armamentos durante la Primera Guerra Mundial. Es bastante probable que Manstein se sintiera sorprendido por los 17 cargos en su contra que enunció la acusación, 3 de los cuales se referían a sucesos en Polonia y 14 a eventos en la Unión Soviética hasta 1945.
Los cargos incluían maltrato de prisioneros de guerra, cooperación con el Einsatzgruppen D para asesinar a residentes judíos de Crimea e ignorar el bienestar de los civiles mediante el uso de tácticas de tierra quemada mientras se retiraba de la Unión Soviética. De igual forma, la acusación lo señaló como responsable de la firma de la orden del 20 de noviembre de 1941, conocida como Orden de Severidad, emitida por el mariscal de campo Bartel von Reichenau y que a su vez procedía de Hitler, y que había sido la base para cometer genocidio contra los judíos. Respecto a sus actividades en Polonia, cuando Manstein era jefe de Estado Mayor del Grupo de Ejércitos A, la Fiscalía le acusó de ser responsable de la muerte de más de 1.200 civiles en un pueblo el 12 de septiembre de 1939. Otros 11 cargos le acusaban de no proteger las vidas y garantizar el trato humano de los prisioneros de guerra, así como de tratar ilegalmente a los soldados soviéticos capturados como si fueran partisanos o terroristas, emitiendo órdenes que terminaron con la muerte de varios miles de ellos. Sin embargo, la acusación más grave fue la de que Manstein había permitido las actividades de la Einsatzgruppen D bajo su mando, evitando deliberadamente su deber de proteger a los civiles y que acabó con el asesinato, según el fiscal, de 22.400 judíos en septiembre y 21.185 más en noviembre de 1941. De la misma forma, otro cargo, aún más grave si cabe, le acusaba de haber ordenado a sus tropas que mataran a unos 2.500 judíos en Kerch en diciembre de 1941 durante la ocupación de Crimea y otros 1.200 en enero de 1942. Finalmente, otro cargo le señalaba como responsable de la emisión de órdenes de deportación de civiles en sus acciones de retirada, destruyendo casas y provocando la muerte de miles de civiles. Como es natural, su abogado defensor, el británico Reginald Paget, que tras la guerra escribiría un libro sobre el juicio, argumentó que Manstein no estaba obligado a desobedecer las órdenes dadas por su gobierno legítimo, incluso si esas órdenes eran ilegales. Al fin y al cabo, el principio de obediencia debida era en aquel momento el instrumento más eficaz de defensa. De igual forma, la propia defensa argumentó convincentemente que Rusia no había firmado la Convención de La Haya que protegía a los prisioneros de guerra, y que Manstein solo transmitía órdenes superiores sobre este asunto, y nunca cumplimentó órdenes propias sobre civiles, prisioneros o judíos. Cuando llegó el momento de defenderse de la acusación de complicidad con los Einsatzgruppen, Manstein en persona declaró lo siguiente: la tarea de la Einsatzgruppen, que yo sepa, fue la preparación de la administración política que incluyó la supervisión política de la población de los territorios ocupados en el este. Trabajaban bajo órdenes especiales y eran responsabilidad de Himmler, no mía. En su defensa hablaron los generales Friedrich Wilhelm Hauck, su oficial de intendencia, y Theodor Busse, su antiguo jefe de operaciones del 11 Ejército en Crimea, además de otros 10 testigos. Todos argumentaron que Manstein no cometió crímenes de guerra, que seguía órdenes estrictas y que desconocía el exterminio de judíos en su retaguardia. Sin embargo, uno de los que más ayudó a Manstein no estuvo presente en el juicio, aunque ejerció mucha presión en la prensa a favor de Manstein. Se trataba del famoso teórico inglés Basil Liddell-Hart, quien era un gran admirador del arte de hacer la guerra de Manstein y que posteriormente sería el editor de la versión inglesa de las memorias del mariscal alemán. Finalmente, el 19 de diciembre de 1949 se emitió el veredicto. Manstein fue declarado culpable de 9 de los cargos e inocente de los 3 relacionados con Polonia. También fue declarado inocente de los 3 cargos relacionados con el exterminio de judíos, pero culpable por no garantizar la seguridad de los civiles dentro de su zona, así como culpable de permitir la deportación de civiles, utilizar prisioneros de guerra soviéticos para construir fortificaciones y la ejecución de comisarios políticos. La sentencia para el mariscal fue de 18 años de prisión,
y fue muy mal recibida por casi todo el mundo en un contexto internacional de claro enfrentamiento con la Unión Soviética. Tanto Winston Churchill como el canciller alemán Konrad Adenauer presionaron a favor de Manstein, quien en febrero de 1950 vio reducida su condena a 12 años. Finalmente, el libro de Paget, publicado en 1951, y las tensiones y presiones políticas jugaron a favor del antiguo mariscal, quien fue liberado definitivamente el 7 de mayo de 1953. Es muy probable que en su liberación influyera la muerte de Stalin meses antes, en marzo de 1953, ya que sin la presión del dictador soviético resultaba más fácil liberarlo. En cualquier caso, Manstein pudo disfrutar de la libertad participando en reuniones de veteranos y escribiendo sus memorias, y que al final se declaraba inocente de todas aquellas acusaciones. Murió el 9 de junio de 1973. A su entierro acudió un gran número de antiguos camaradas, y nunca más se habló de su posible complicidad en crímenes de guerra. Tras esto comenzó la leyenda del que aún hoy en día está considerado como uno de los mejores generales de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial.